sea, la aplicación del título al terreno y la aplicación del título de terreno, y bueno, yo llevaba el croquis de mensura, el croquis de ubicación, croquis de título, este, algunas notas, ¿no es cierto? Y estos planos especiales, por así decirlo, son otros planos donde su objeto, el objeto que es una de las características o una de las partes de la carátula, no es mensura específicamente, son otras operaciones, otros tipos de trabajo que realiza el profesional, pero no son mensuras. Esto involucra a mensuras y divisiones, donde a partir de un lote de cierta superficie, ¿no es cierto?, lo dividimos en diferentes partes para formar otros lotes, otras parcelas. Están las mensuras y loteos también que tienen un objeto a partir de un lote de mayor superficie, producir lotes más pequeños. Generalmente cuando hablamos de loteos, y no siempre, pero generalmente hablamos que vamos a transformar una superficie en lotes urbanos. Lotes urbanos que tienen una característica que generalmente andan alrededor de los 300 metros cuadrados de superficie. Es decir, unos 10 por 30 o 11 por, bueno, 11 por 27, etcétera, son valores que se le dan generalmente a los lotes urbanos. Anteriormente, los lotes urbanos eran lotes más grandes. Si ustedes ven por ahí algunos planos de loteos de pueblos, planos viejos de pueblos, hace 20, 30 años, un lote urbano tenía 25 metros por 50. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque se estimaba era una costumbre que toda la gente tuviese, por ejemplo, en el fondo animales de granja, ¿no es cierto? Tuviese alguna cabra, tuviese algún gallinero, entonces eran lotes amplios, la gente siempre armaba una quintita, tenía algo para hacer. Ahora en la actualidad no, un lote de 10 por 30 se considera entre comillas un lote grande para una superficie urbana. ¿Por qué? Porque entra la casa, unos 100 metros cuadrados entra perfectamente, entra un quinchito con asador y entra una pileta, que es lo que, digamos, se puede utilizar urbanamente. O sea, no se pueden usar, no se puede tener gallinas en el fondo y todas esas cosas porque ya perjudica a los vecinos, ¿cierto? Entonces, se denominan planos de loteo aquellos que generalmente involucran una división o una mayor cantidad de divisiones y que siempre llevan una apertura de calle, ¿cierto? Conlleva hacer una apertura de calle. Muchas veces pensamos nosotros, los agresores, ¿no? Pensamos que hacer una calle es perder superficie, es perder lote, es hacerle perder plata al cliente. O hacer una calle ancha, conlleva eso, a perder mucha superficie. Pero en realidad hay que tener en cuenta, y lo van a ver más adelante ustedes en otras materias, lo que es el tema del ordenamiento urbano, ¿no es cierto? A veces es más vendible un loteo con calles anchas, con calles de 15 metros, calles de 20 metros, que un loteo que tenga calles de 10 y que esté chocando con el vecino, ¿no es cierto? Pasa en muchos barrios, me pasa a mí en el pasaje donde yo vivo, que tenemos enfrentado garage con garage, y si mi vecino de enfrente deja el auto parado en su garage, con todo su derecho, ¿no es cierto? Yo tengo que empezar a maniobrar para poder salir porque no, la calle es muy fina, ¿no es cierto? Y es una calle de 11 metros. Pero bueno, esas son limitaciones que le imponemos a veces nosotros los profesionales diciendo, mira, si te hago calle fina, podés sacar 3 lotes más. Y bueno, 3 lotes más no hay ganancia en cuanto a lo que después le lleva a los vecinos que vivan ahí la comodidad, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta eso. Eso lo van a ver más adelante en otras materias de urbanismo y de proyectos, cómo poder definir. Pero sí hay que tener en cuenta a veces las divisiones, que una calle de 2 metros más ancho no es quitar lotes, sino es darle comodidad y darle un mejor ordenamiento al barrio, a la zona que nosotros estamos creando, ¿no es cierto? También hablamos de los planos especiales, eran por ejemplo los planos de verificación, que son es un formato especial, y la operación de verificación consiste en ir a medir un plano que ya está. Hay un plano que ya está registrado en catastro, una parcela o un loteo, nosotros vamos, medimos uno de los planos que ya está registrado y actualizamos esa parcela. Ese es el objeto del plano de verificación, hacer una actualización parcelaria.
actualizar la superficie construida, actualizar los linderos, actualizar todas las mejoras que están adentro del lote. Hablamos también de los planos de prescripción, que habíamos dicho que son aquellos planos donde la persona que encarga el plano no es el titular. La persona que figura en el plano no es el titular del inmueble con papeles, o sea, no es el titular inscrito en el registro, sino que es un poseedor a título de dueño. Es decir, que es una persona que durante el tiempo que ampara la ley, durante el tiempo que la ley dice, está ejerciendo la posesión, está viviendo, está trabajando o está manteniendo ese terreno, ¿no es cierto? Lo tiene para sí, lo mantiene para sí, con el objeto de hacerse dueño en un futuro. Y ese plano demuestra esa posesión. Y es un elemento esencial ese plano para un futuro juicio donde, si el juez lo considera, a partir de todas las pruebas que aporta esta persona que no es dueño, y que quiere hacerse dueño de ese lote, se inscriba en el registro a su nombre. También habíamos hablado de los planos de expropiación, que son aquellos planos donde el gobierno considera que necesita tal parcela, tal lote, para un bien común. Por ejemplo, para el ensanche de una calle, para el trazado de una avenida o para la construcción de un barrio, consideran las instituciones de gobierno que es necesario cierto terreno. Entonces, se le realiza una expropiación a la persona, ¿no es cierto? O a los dueños de esos terrenos, es decir, se los compra de manera compulsiva. Le dicen, mira, yo quiero este terreno para tal cosa y te pago tanto. Y el gobierno toma posesión de ese terreno. Después, si por ahí ese titular no considera que es bueno el precio que está pagando, porque el gobierno lo está pagando, y bueno, iniciará un juicio y todo eso. Pero es un tema aparte. El gobierno toma posesión del precio. Se expropia este terreno porque quiere hacer un barrio, y esta es la zona adecuada para hacer el barrio. Entonces, veamos quiénes son los titulares, sacamos un plano y expropiemos. Esos son algunos de los planos que habíamos visto la clase pasada y que los llamamos, entre comillas, planos especiales. Y el plano especial, porque tiene otro tipo de contenidos o tiene otro tipo de definiciones, el plano especial, digamos, en general, es el plano de pH. El plano de pH es aquel plano donde delimita las propiedades que están ubicadas, por ejemplo, adentro de un edificio, de un departamento, de un edificio de departamento, ¿cierto? Identifica cada uno de los polígonos de ese departamento. También es un plano especial los planes de los clubes privados, de los country, de los clubhouse, cementerios privados, parques industriales privados, y casi todo privado, club náutico privado, todo lo que se involucre, donde haya un conjunto de personas que administran una zona y ellos son los titulares, los dueños, y tienen, digamos, la exclusividad del uso de esas cosas, se denominan parques o barrios cerrados, o conjuntos inmobiliarios cerrados, ¿no es cierto? En un barrio cerrado pueden entrar, ustedes saben, únicamente las personas que viven allí, no pueden entrar otras personas, salvo que el dueño invite y que, bueno, por supuesto en la entrada donde está el guardia de seguridad, deje especificado qué cantidad y quiénes son las personas que van a entrar. Si no, no pueden entrar otras personas, ¿no es cierto? Así que si ustedes tienen una casa por ahí y nos quieren invitar, tienen que poner su nombre y apellido, quiénes son las personas que pueden ingresar. Bueno, vamos a empezar entonces a continuar con la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces hablábamos un poco de las normas que tenían los planos. Es todo leíble, chicos, esto es todo leíble, explicable, simplemente lo que se está escrito, o sea, son todas definiciones, por así decirlo, ¿no es cierto? Vamos a bueno, ¿cómo se representan algunas superficies? Habíamos hablado que generalmente lo tenemos acá, generalmente en los planos
en los planos de pH, o en este caso estamos hablando de planos de, de edificios, generalmente es costumbre representar todas las divisiones que existen adentro de cada departamento. Para los chicos que no estaban ayer, acá identificamos nosotros a cada departamento por una línea de color. Eso lo tienen ustedes en los anexos. Cada departamento es una línea de color. Por ejemplo, acá el primer departamento está dibujado con una línea color verde. Después está un departamento dibujado en color azul. Y después, no sé, no, también debe ser rojo o naranja. Roja debe ser este departamento. Este departamento también en rojo. Y los muros medianeros, que son los muros son los muros que separan a cada una de estas propiedades, ¿no es cierto? Este es un departamento que es de una familia, este es otro departamento que es de otra familia, otro departamento de otra persona. Los muros que separan estas líneas se los dibujan de color amarillo. Y generalmente es costumbre dibujar las divisiones internas de los departamentos. Es costumbre dibujar las divisiones internas, que resta el comedor, el dormitorio, o un estar, otro dormitorio, bueno, los baños, dibujar cada una de las divisiones internas del, de la unidad funcional o del lote o del departamento que es dueño una sola persona o una familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, en realidad le mentiría a lo mejor a algún ingeniero si diría que te agarra y se pone a medir todas estas mediditas, ¿no es cierto?, para hacer ese trabajo. Estaría capaz que 2 años midiendo, ¿no es cierto? Porque lo importante del plano de mensura es el perímetro del polígono. O sea, es ver la línea, de qué color, las dimensiones que tendría en este caso esta línea color verde que yo estoy recorriendo con el mouse, ¿no es cierto? Todo lo otro es accesorio, todos los otros son accesorios. O sea, accesorios del dibujo, quiero decir, ¿no es cierto? Y todas estas divisiones internas de cada parcela están representadas en lo que es el plano de obra, es decir, el plano que hace el arquitecto, que, el plano que hace el arquitecto que diseña el edificio. Entonces, no es necesario dibujar esas divisiones adentro. En cuanto a la, a la determinación de la superficie de cada una de las parcelas, solo es necesario dibujar el perímetro y las diferentes superficies o tipos de superficies. Acá tendríamos, por ejemplo, entonces un polígono dibujado. Acá, este es un departamento, este sería el departamento 1-2, ¿no es cierto? Donde sería todo este perímetro verde, sería el perímetro del departamento. Pero este perímetro, ustedes ven acá, no está ubicado donde está la cocina, no está ubicado el dormitorio, no está ubicado el baño, no hay nada de esa información que no es necesaria colocar, que no está mal, pero no es necesario. Lo único que diferenciamos acá son los diferentes tipos de superficies. ¿Y a qué definimos a la superficie? Bueno, al tipo de cubierta que poseen estas superficies, ¿no? Tenemos una superficie de cubierta, dice que se identifica mediante leyendas que indican su condición de tales. Es decir, tenemos un patio descubierto, que significa que no tengo techo. En este patio descubierto no tengo ningún tipo de techo. La superficie semicubierta se le identifica cruzándola con dos líneas diagonales. Habíamos hablado que que las superficies semicubiertas son aquellas superficies que poseen un techo, ¿no es cierto?, pero que le falta algún paramento, es decir, le falta alguna pared. De estas cuatro paredes que podría tener esta superficie cubierta, falta alguna de ellas, es abierta completamente. Es una galería, es el ejemplo de una galería o el ejemplo de un quincho, ¿no? Esas son superficies semicubiertas. Y luego están las superficies cubiertas, que vendría a ser todo lo demás que sigue, ¿no es cierto? Todo lo demás que sigue a superficie cubierta, y se la identifica por exclusión, es decir, no dicen nada, no dicen que sean cubiertas. Tenemos la descubierta, tenemos la semicubierta cruzada, y la que no tiene ningún rayado, como es en este caso, no en este caso que es una particularidad especial, pero en este caso consideramos o sabemos nosotros que es una superficie cubierta. Dijimos también la definición de superficie cubierta, si recuerdan, era aquella superficie que, digamos, tiene paredes por todos sus lados. Entonces, por supuesto, tiene ventanas y tiene puertas, pero si nosotros cerramos las puertas y cerramos la ventana, queda completamente cerrada y aislada del exterior esa superficie
cubierta, ¿no es cierto? No es el caso de la superficie semicubierta. Semicubierta que tiene una parte que es abierta, que si bien podría ser también, por ejemplo, puertas de aluminio, un toldo de plástico, ¿no es cierto? Que cubra, por ejemplo, en este caso, esta parte da a entender que esta parte de la... que acá no hay pared, ¿no es cierto? Porque si esta es la cubierta, tendríamos pared por este lado, pared por acá, pared por esta, pared por acá y pared por acá. Entonces da a entender que esta superficie no tiene pared acá, ¿no es cierto? La única línea que no está en contacto, digamos, con la superficie cubierta es esta línea de acá, que da al patio. Entonces esta es una galería de acceso al patio, ¿no es cierto? Eso es lo que se entiende en este gráfico. Seguimos. Me cortan cualquier cosa, ¿no? Ya saben. Ya habíamos hablado de los entrepisos. ¿Qué es el entrepiso? Bueno, el entrepiso es un elemento, es sí, un elemento que está ubicado adentro de una unidad funcional, dentro de un departamento, y sirve de esta manera, sirve por ejemplo como para ubicar una cama, para visitas, o para poner, ubicar cosas arriba, qué sé yo, la bicicleta, poner la bicicleta, si vivimos en un departamento, y que no nos moleste, ¿no es cierto? No nos moleste a nivel del piso, tiene una altura suficiente como para que no la estemos cabeceando cada vez que pasa, ¿no es cierto? Estos entrepisos que generalmente son de material o a veces pueden ser de madera, con accesorios, digamos, colocados con madera y colocados con metal, con una forma de metal acá y arriba entrepisos de madera. Como si fuese un altillo, algo así más o menos, son los entrepisos. Dice, este es el corte vertical de un departamento, ¿no es cierto? Y lo vemos de esta manera. Tiene una altura, como dijimos que no podamos cabecear, y se le grafica en planta, o sea, en horizontal se le grafica de esta manera. Se la raya, ¿no es cierto? Se le coloca la palabra entrepiso, se la acota, 2 metros por 1,60, y se le pone la altura de piso. Acá el único elemento que graficamos es la altura del piso, la cota del piso. Habíamos dicho que la cota de piso también, que esa va siempre, siempre colocada en todos los gráficos de todas las unidades privativas, de todos los departamentos, ¿no es cierto? Es el desnivel que existe entre la vereda, entre el cordón vereda, ¿no? Acá dice, bueno, acá dice que la vereda es de 10, o a lo mejor es un escaloncito, pero el cordón vereda se lo toma como 0, y el desnivel que existe desde el cordón vereda hasta este piso es de 20 centímetros. Entonces está colocado acá en planta la cota de 20 centímetros. Y acá está colocada la cota del entrepiso de 1,90. En este caso es un entrepiso interior, ¿no es cierto? Es un entrepiso que está dentro de la superficie de este polígono 0101. Los entrepisos también pueden ser exteriores, es decir, que yo puedo tener un entrepiso que se meta dentro del departamento del vecino. ¿Y eso está mal? Y no, bueno, así está diseñado los edificios. En este caso, generalmente cuando se producen estos entrepisos, generalmente, ¿no? O sea, que el entrepiso de la parcela 01 se mete en la parcela 02, generalmente de este otro lado, el entrepiso de la 2 se mete en la parcela 1, o sea, como diciendo, yo molesto al vecino, pero el vecino también me está molestando a mí, ¿no? Es cuestión de diseño del edificio. Entonces, se lo grafica de esta manera. Se dibuja su contorno, se dibuja, se acota sus dimensiones, pero se la raya a 45 grados, o sea, y el doble rayado, ¿no es cierto? El anterior, si recuerdan, era un rayado en una sola dirección, y en este caso los entrepisos exteriores se lo raya en 2 direcciones, ¿no es cierto? Se coloca proyección de entrepiso, ¿no es cierto? Y la unidad privativa a la que corresponde. Y además se le coloca la cota, la altura que tiene ese entrepiso con respecto a la cota del suelo, ¿no es cierto? Que tiene 2 metros, y en este caso tiene 2,25 metros sobre, entonces decimos, está 2,25 metros para que coloquemos, bueno, baúles, coloquemos cualquier otra cosa, que nos sirve la bicicleta de costado,
etcétera, ¿no? Es para almacenar cosas más que nada. Pero se han visto, o han visto ustedes a veces en las películas, que mucha gente pone los entrepisos, pone las camas, la cama para que viene la visita, hay un sofá cama ahí arriba y se lo ubica. Se puede colocar cualquier cosa, lo que nosotros querramos, ¿no es cierto? Es nuestro, es nuestro. El entrepiso pertenece siempre a nuestra parcela, por más que esté ubicada sobre la superficie de la demás. Otra cosa que se grafica también son los balcones. Los balcones se representan con una traza de línea continuo, grueso o fino según sean de propiedad exclusiva o común. ¿Qué quiere decir de propiedad exclusiva o común? Exclusiva sería que es parte de ese departamento o lo puedo ocupar exclusivamente las personas que viven en ese departamento, ¿no es cierto? Y común se refieren, por ejemplo, que es un balcón sobre terraza, que sea un balcón que esté ubicado sobre la terraza y lo puede utilizar cualquier persona. Los balcones generalmente no pertenecen a la generalmente los balcones no pertenecen a la unidad funcional, a donde están destinados, sino que son parte del edificio, pero están asignados exclusivamente a un departamento, ¿no es cierto? O sea, el balcón no es mío, no es propiedad mía, yo el balcón no puedo romperlo, no puedo sacarlo, no puedo agujerearlo. ¿Por qué? Porque ese balcón es parte de un techo que pertenece al departamento que está abajo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente los balcones no pertenecen a la unidad funcional. A mi unidad funcional no son de mi propiedad. En realidad pertenecen al edificio, pero lo puedo usar únicamente yo. ¿Por qué? Porque yo soy el único que tengo acceso al balcón. ¿eh? En ese caso serían los balcones exclusivos y los balcones comunes, como le dije, por ejemplo, balcones que están sobre una terraza. ¿eh? Estos serían balcones que están en una terraza. Bueno, generalmente los departamentos o los edificios en alturas poseen sótano, que generalmente se lo utiliza para estacionamiento, ¿no es cierto? Entonces, se lo representan de esta manera. El sótano también se lo tiene que dibujar. Hay edificios que tienen 2 o 3 pisos hacia abajo, es decir, 2 o 3 pisos de sótano. Entonces también se dibujan esa parte porque también son parte del edificio, ¿no es cierto? Se lo dibuja de esta manera, ¿no? También representando su perímetro. Acá lo vemos en corte. Es una rampa que tiene una cota de 2 metros 30, o sea, de menos 2,30, ¿por qué? Porque está el nivel de vereda y baja 2 metros 30, ¿no? En este caso sería este lugar. Sería la calle, y bueno, acá dice menos 2,30, acá está la cota, ¿no es cierto? Baja 2 metros 30. Así se lo dibuja en la planta baja, ¿por qué? Porque en la planta baja vamos a tener un techito, seguramente, del sótano, ¿no es cierto? Porque acá tenemos una altura y acá vamos a tener una pequeña entrada, ¿no? Que va a ser como la rampa, va a ser el techito de la rampa de acceso. Entonces en la planta baja se lo denomina como urbano de rampa y se lo denomina como rampa en la parte del sótano, ¿cierto? Las escaleras. Generalmente también es algo que no... Bueno, una cosa que dijimos ayer es que la Dirección de Catastro de Santiago del Estero y tampoco de las municipalidades de Capital y Banda, tienen una resolución o una ordenanza que indique específicamente cómo deben graficarse todos estos gráficos que estamos viendo. No hay algo como se llama, que indique que se debe graficar de esta manera que yo le estoy explicando. Generalmente en la proyección de escaleras, los profesionales dibujan los escaloncitos, dándole a mostrar que es una proyección de escalera. Sin embargo, en casi todo el país existe estas reglamentaciones, ¿no es cierto? Existe esta reglamentación de que estas son las maneras de proyectar y es una forma más fácil de dibujar. Es una forma más fácil de dibujar un plano. Que ustedes no lo crean, realizar un rayado, perdón, así, de esta manera, aunque lo hagamos a lápiz, es más fácil que ir dibujando escaloncito por escaloncito, bueno, y acá hacer el descanso, etcétera, y seguir dibujándolo. Entonces, estas son consideraciones a tener en el dibujo del plano. Entonces no está mal que se dibuje la rampa porque en realidad no hay, o sea, que se dibujen los escalones, no está mal porque no hay una resolución que así lo indique, pero a nivel nacional se maneja de esta manera. Y me imagino que pronto vamos a reglamentar en Catastro que se dibuje de esta manera, que resulta más fácil. Resulta más fácil, el profesional va a resultar más fácil el dibujo y más entendible. Entonces cualquier profesional va a entender que un rayado de esta manera
significa que estamos en una escalera, ¿cierto? Bueno, cuando dibujamos en planta baja, entonces en la planta baja donde inicia la escalera, que es el piso 0, digamos, se dibuja y acota el perímetro de la escalera, siempre tiene que ir acotado, ¿no es cierto? Se lo raya con un rayado fino y se indica proyección de escalera o rampa, en el caso de que tuviésemos una rampa. En este caso es una escalera que seguramente este es el ingreso, o este es el ingreso y sube hacia el piso siguiente. Cuando estamos en una planta superior, cualquiera sea la planta, ¿no? Hacia primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo piso, ¿no es cierto? Dibujamos de esta manera también el perímetro de la escalera, lo acotamos al perímetro de escalera, pero le indicamos únicamente vano de escalera. Vano de escalera, la palabra vano significa como pozo o lugar donde está la escalera, superficie de escalera. Así que solamente le ubicamos vano de escalera. En el trabajo práctico, ¿sí? Profe, Sí. ¿hay algo que indique el sentido de las escaleras? Es decir, ¿qué parte estaría en la planta de abajo y cuál estaría en la planta de arriba? ¿Qué No, extremo? no, en estos planos no. Lo que sí, acuérdate que ayer decíamos de que los planos que se presentan en catastro Sí, van acompañados de generalmente los planos de obra, ¿no es cierto? claro. Y generalmente los propietarios tienen los planos de obras. Entonces, este plano es una simplificación donde no me interesa a mí si la escalera sube por acá o sube por allá. Simplemente lo que más me interesa es saber las dimensiones Claro. ¿cómo se llama? Que tiene cada una de las partes del edificio, ¿no es cierto? Y Sí, ya sí, colocar flechas, como te decía, colocar flechas, colocar escalones, hace que pierda importancia, entre claro. comillas, las medidas, que lo que me interesa es la medida de la superficie, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Entonces, indicar todo dibujo accesorio en los planos de mensura y en estos planos de pH hace que se vea más engorroso. Eh, Claro. el plano que yo le mostré está muy bien hecho, ¿no? Es del hermano de Ignacio, que dibuja muy bien, todo trabaja muy bien. Y el plano de él está bien hecho, pero hay planos a veces que los números son muy chiquitos y cuesta entender que, por ejemplo, si yo tuviese una pared acá, yo tuviese una pared en estos 2,70 m, los profesionales acotan 1 metro y 1,70 m para acá. Y el 2,70 también está a la misma altura, de la misma forma el número, y bueno, y resulta, o sea, hay que hacer, hay que parar un cachito y leer, tengo 1 y tengo 1,70, esta es la medida, 2,70. Que no es nada cuando son dos medidas. La cuestión es que a veces cuando tengo 6, 7 o 8 medidas, ¿no es cierto?, progresivas, entre comillas, o medidas parciales, y tengo que sumarlas para poder encontrar cuál es el total, ¿no es cierto? Porque nosotros acotamos, o sea, no sería así, sería 1 metro, serían 15 centímetros de muro, más 1,55 de lo que queda para allá. Entonces tengo que ir sumando todas las parciales para ver que la total sea la que me está indicando. Y a veces puede ser que la total esté mal. Entonces, bueno, me lleva mucha confusión si es que tengo muchas medidas, ¿no es cierto? Y acá lo interesante de este plano es que me indique las medidas del edificio. Eh, no sé si eso sería o no necesario de que me indique si la escalera sube o baja, o sea, si va en este sentido o en este sentido. Pero sí lo que es importante es que tenga las medidas, ¿no es cierto? Sí, Bueno, así es. Le preguntaba para saber nada más, para claro, sí, tenerlo en cuenta. en los apuntes, lo que he visto de las resoluciones de Córdoba y Santa Fe y Buenos Aires no marcan el sentido. Pero bueno, Bien. no sería un mal dato a lo mejor, ¿me entendés? Este, ustedes cuando hagan un plano, cuando dibujen un plano, si ustedes ven que es un dato accesorio que les puede servir, no está mal que le pongamos acá que eh, baja o sube. Tenemos que ponerle baja o sube, porque si le ponemos una flecha no sabemos para dónde es, ¿no es cierto? Claro. Pero le podríamos poner una flecha si parece que sea necesario. Siempre y Bien. cuando, como le digo, podemos dibujar todos los accesorios acá. Hay planos de mensura que dibujan el baño y dentro del baño dibujan todos los accesorios del baño, ¿no es cierto? El bidet, la pileta, el inodoro, si tiene, ¿cómo se llama? Si tiene la dura parte de la ducha o si tiene la pileta para ducharse.
la bañera, ¿no es cierto? Y vos lo veis, sí, el plano es re lindo, pero ¿y qué me indica? ¿Qué tanto me muestra para la mensura, ¿no es cierto? ¿Cuántas medidas me da a mí o cuántos datos me da a mí eso para, para saber de cuánto es mi lote? Y a mí lo que me interesa saber es que este lado mide 270, ¿no es cierto? Sí. Para todo lo demás está el plano de obra, para todo lo demás está el plano de obra, que se puede conseguir, que el propietario lo puede sacar una copia de la municipalidad, o tal vez cuando compra le dan el plano de obra de su casa, y bueno, y sería como una repetición tener de vuelta el mismo dibujo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es el tema de cota de altura, ¿no es cierto? Son variaciones, entonces, dijimos en altura que dependen de la altura que tienen de cordón vereda hasta el piso en el que nosotros estamos marcando, ¿no es cierto? Generalmente los departamentos suben, los pisos van de 3 en 3 metros, ¿no es cierto? O sea, el primer piso arranca, digamos, en 10 centímetros, un poquito más arriba del, del cordón vereda, y el próximo piso va a estar a 3 metros 10. Y el próximo piso va a estar a 6 metros 10, ¿no es cierto? Entre lo que tiene el espacio de adentro, desde el suelo hasta la losa, hasta el techo, luego la losa, luego la pequeña capita que es el piso para el, ¿cómo se llama? Donde se coloca el mosaico o el accesorio, ¿no es cierto? El cerámico, digamos, y ahí estaríamos en los 3 metros 10 para el primer piso. Planta baja, 10 centímetros, planta alta, 3 metros 10. Pero bueno, eso es generalmente 3 metros. Algunos pueden hacer de 2,90, otros pueden hacer, y eso es una medida que nosotros tenemos que tener como profesionales y debemos representarla dentro del edificio, ¿no es cierto? Dentro del edificio. ¿Qué me dice esta acotación también? Que cuando dentro de un departamento, dentro de un solo departamento, exista una diferencia de 50 centímetros, ¿no es cierto?, de niveles de piso, puede ser que nosotros, este sea el ingreso, por ejemplo, a nuestro salón, a nuestro departamento, y luego tenga un par de escaloncitos, y el próximo piso esté a 60 centímetros de altura. Entonces, como hay una diferencia de 50 centímetros, nosotros debemos graficar esa línea de separación, esa línea de altura, que va a indicar que hay escalones, ¿no es cierto? Y colocamos la nueva cota. O sea que en este departamento existen dos niveles de piso. ¿Entienden? ¿Entienden? Pero cuando esa diferencia de nivel sea mayor a 50 centímetros. Y debería ser la única línea de separación o la única línea interna que separara ambientes, digamos, que separara ambientes en una unidad funcional o en un departamento. Debería ser la única línea, como le digo. Eh, pero bueno, vuelvo a repetir, es costumbre, es uso y costumbre de que los profesionales dibujen la división del dormitorio, la división de la cocina y todo eso, que no es necesario. La cotación lineal. Bueno, esto es lo importante, digamos. Esto es lo importante de la, del dibujo de la pH, del dibujo de las unidades funcionales, son, como hablábamos anteriormente, la acotación lineal. Es importante saber cuánto mide nuestro departamento. Como en todos los planos, como vimos en el plano de mensura, una de las partes más importantes del plano de mensura, perdón, aparte del dibujo de la parcela, es decir, de la forma geométrica que tienen las parcelas, son sus acotaciones, tanto lineales como angulares, porque eso me permite determinar la superficie, ¿no es cierto? Y poder, en el caso de una mensura, poder replantear ese lote. Yo puedo dibujar un lote muy lindo, muy cuadradito, ¿no es cierto? Muy rectangulito de mensura, pero si no le pongo medida, no sé si son 10 por 30, 15 por 60, y bueno, las medidas son la parte más importante para ir del dibujo. Este, por ahí, por ahí a veces esta medida de 1,20 no está representada a la mitad de esta de 3,20 porque se equivocó el profesional, ¿no es cierto? Y la dibujó un poco más corta o le pifiamos cuando ingresamos los datos en el AutoCAD y la dibujamos un poco más corta, pero si el número es 1,20, bueno, el número es 1,20. Ahora, si nosotros vamos al departamento y contrastamos que no es 1,20, bueno, vamos a ver a escala
qué medida quiso poner el profesional acá. Una de las dos debería estar bien. O sea, las dos deberían estar bien. Pero en el caso de que nos equivoquemos, cualquier persona puede errarlo, ¿no? Las medidas sería el valor importante, el valor numérico, y aparte lo que se lee, ¿entienden? Aparte lo que se lee. Cuando vamos a ver un plano nosotros de mensura, o vamos a replantear un plano, o vamos a medir un plano, lo importante es la medida. El dibujo es demostrativo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero lo importante es lo que dice este número, lo que yo leo. Entonces, estas medidas, como les vuelvo a repetir, así debería ser la representación limpia de la parcela. Y entonces las medidas van subrayadas, ¿no es cierto? 12,10 es la medida que existe desde acá hasta acá, ¿no? 3,20 es la medida que existe desde acá hasta acá, y 1,20 es la medida que existe desde acá hasta acá. Entonces las medidas van subrayadas o subrayadas. Subrayadas significa una línea por arriba. Supra es una raya por arriba del número, ¿no es cierto? De esta manera nosotros identificamos perfectamente cuál es la medida de ese lado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la medida de ese lado? En el caso de que nosotros tuviésemos medidas accesorias, por ejemplo, un desnivel acá, indico qué distancia está acá del desnivel, lo puedo poner así nomás, sin subrayar o subrayar, o subrayar, y significa que es una medida secundaria. O en el caso de que dibujemos todos los ambientes, vamos a tener que acotar los muros. O sea, si dibujamos los ambientes, si dibujamos acá tenemos un dormitorio, bueno, vamos a dibujar cuánto mide. Si lo dibujamos, lo acotamos. Si dibujamos el dormitorio, vamos a poner cuánto mide el dormitorio, cuánto hay desde esta pared a esta pared del dormitorio, cuánto hay de esta pared a esta pared del baño, y cuánto hay de esta pared a esta pared de la cocina. ¿No es cierto? O sea, si lo dibujamos, lo acotamos. Si no lo dibujamos, no hay nada que acotar. Entonces lo importante de esta parte es que los números van subrayados o subrayados. En el caso de que falte espacio, de que no me entre el número, podemos hacer una flechita y acotar hacia un costado, ¿no es cierto? En el caso de que pues son 30 centímetros, ustedes ven que acá la medida es más larga, pero bueno, son 30 centímetros, hago una flechita y lo acoto hacia un costado. Y las medidas angulares, bueno, se las acota como en todos los polígonos, 90 a 30 grados, pero únicamente se las expresan hasta el minuto. Ya hemos visto en los planos de mensura que, bueno, se lo pueden expresar hasta el segundo, hasta los segundos a las medidas. En este caso únicamente se le expresan hasta el minuto. ¿Cómo designamos, cómo marcamos nosotros los polígonos? Los polígonos de propiedad exclusiva o cada uno de los departamentos. Bueno, se los expresan generalmente por un par de números, ¿no es cierto? Por un par de números. Están separados por un guión. El primer número me va a indicar a mí el piso, al que yo estoy designando, en este caso el piso 2, y en este caso es el polígono 5 dentro de su planta. Otra cosa que tampoco como dijimos que no está definido acá en el catastro, es que generalmente eso lo representa acá como UP1, o sea, unidad privativa 1, unidad privativa 2, unidad privativa 3, ¿no es cierto? O solo como departamento A, departamento B, departamento C, se lo indicaba antes. Pero la manera correcta de representar sería esta. El polígono 5 del piso 2. Y se lo empieza a enumerar de la manera que entra, ¿no es cierto? Acá faltaría el 001 y el 002 porque está atrás. O sea, el más importante o el primero es en el orden de entrada, ¿no es cierto? Yo entro por la puerta y me choco con el 01. Y luego voy entrando hacia atrás y voy entrando a los, entre comillas, departamento 01, el departamento 02, el departamento 03. Tenemos también los polígonos de propiedad común forzosa, ¿no? Que estamos hablando, que bueno, son aquellos como por ejemplo las escaleras, ¿no? Las escaleras o los pasillos se denominan de esta manera. Se le debe colocar la leyenda circulación común o cubierta común, ¿no? Depende de lo que sea. Escalera se supone que es común, bueno, pero puede haber pasillos que no sean de circulación común, que sean de circulación propia, ¿no es cierto? Entonces, aquellos polígonos que son de común forzosa, o sea, que forzosamente pertenecen a todos los individuos del edificio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pasillo pertenecen a todos los propietarios cuyas puertas dan en ese pasillo, ¿no es cierto? O en el caso de que tengamos un loteo,
una calle va a ser de circulación común para todas las parcelas que tengan salida a esa calle, ¿no es cierto? Y las unidades funcionales, como al estilo como los departamentos, se lo designan de esta manera, ¿eh? Como unidad funcional 1, unidad funcional 2, unidad funcional 3, etc. Las unidades complementarias, dijimos que había unidades funcionales, por ejemplo, que son un departamento, que puede ser una cochera, o sea, son aquellos elementos o aquellas superficies que cumplen con una función específica en la que ya están destinadas. Por ejemplo, la unidad funcional 1 puede estar destinada para comercio. Y si está destinada para comercio, es un comercio, no puede ser una habitación, ¿no es cierto? No puede ser un departamento para vivir, no puede ser una vivienda y no puede ser una cochera. Es forzosamente, está designada por la persona, por los dueños, ¿cómo se llama? Por el proyectista, ¿no es cierto? Por el arquitecto, está designada para ese fin. Entonces, esas son las unidades funcionales. Con eso se refieren con unidades funcionales. Y las unidades complementarias son aquellas unidades que por sí solas no podrían existir, ¿eh? Que complementan a las unidades. Habíamos dicho que son, por ejemplo, un tendedero. O sea, una persona no puede ir y comprar un tendedero de un edificio. ¿Me entienden? O sea, yo tengo plata, que me compro y me compro un tendedero allá arriba de Carlos V. No me lo van a vender, no me lo pueden vender. Eso es complementario de otro departamento. ¿Por qué? Porque así está designado. Así está designado en los proyectos, en los planos de proyectos están designados de esa manera, ¿no? Muchas veces las cocheras, por ejemplo, pueden ser complementarias o pueden ser unidades funcionales. Eso depende como le digo, de la voluntad del dueño y la voluntad del proyectista. O sea, el dueño puede decir, mira, yo quiero tener un edificio donde tenga 15 departamentos, pero voy a hacer 30 cocheras. ¿Y para qué querés 30 cocheras? ¿Por qué? Pensar alguno, porque seguramente alguna familia va a tener 2 autos. No, yo le vendo la unidad privativa, le voy a vender departamento y cochera, pero me quedan 15 cocheras para vender a la otra persona. Entonces esas unidades funcionales van a ser cocheras, ya están destinadas a cocheras. Y la puede comprar el vecino al lado, que no tiene, por ejemplo, tiene una casita y no tiene cochera, pero viene y la guarda en el departamento, y la cochera es de él, y paga las expensas por la cochera. ¿Me entienden? O sea, y también la cochera puede ser complementaria de una vivienda o una unidad funcional externa, de una persona externa, por ejemplo, al departamento. Y estas unidades complementarias generalmente se las describen con una letra. Dijimos que las unidades privativas, las unidades funcionales las escribíamos con un número 1, un número 2, un número 3, un número 4, mientras que las unidades complementarias se las designan con letras, ¿no? El subsuelo, si vamos hacia los sótanos, lo vamos a designar a las unidades o a los pisos de subsuelo, lo vamos a designar con números romanos, ¿no es cierto? Empezando con el 1 romano, el primer subsuelo, y el segundo, etcétera, etcétera. Si tenemos algún polígonos dentro del subsuelo, es decir, que tenemos por ejemplo, las cocheras están divididas y cada cochera tiene una propiedad, es propietario, o sea, no es una cochera para todo el mundo y que sea común, ¿entienden? Una cochera abierta, por así decirlo, que sea común para todas las personas del edificio y que cada uno pueda estacionar, entre comillas, donde quiera, lo dibujaríamos de este lado. Pero si cada cochera ya está asignada o está vendida, le agregamos un guión y le indicamos cuál es el número del polígono, ¿no es cierto? En este caso estaríamos en el subsuelo 5 y sería el polígono número 3. Es medio, chicos, medio tedioso esto, medio que hay que leerlo y comprenderlo, pero bueno, así son las normativas. Bueno, vamos a ver lo que son los tubos. Los tubos son elementos de conducción que están apoyados sobre los muros, ¿no es cierto? Sobre aquellos muros y tabiques que son delimitativos del polígono, es decir, van por adentro de las paredes, ¿no? Generalmente van por adentro de las paredes. Y están computados como superficie de las paredes, ¿no es cierto?
los metros de los tubos están dentro del coso. ¿Para qué sirven los tubos? Bueno, sirven, por ejemplo, para, como le decíamos, para transportar las aguas, ¿no? Estas son las aguas blancas, viene por verde, el agua caliente, puede tener elementos de aireación, y bueno, y las aguas servidas bajan ¿cómo se llama? Por otros conductos. Todos esos tubos también son partes comunes ¿cómo se llama? Son partes comunes del edificio. O sea, una persona, por ejemplo, el tipo del departamento A, no puede venir y decir, corto acá el caño y lo tapo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque taparía, por ejemplo, la provisión de agua a otro departamento, o taparía la respiración para los tubos de los otros departamentos. O sea, esas cosas no se pueden tocar, no se pueden cortar, son todas cosas comunes. Decíamos también que, por ejemplo, en muchos casos, en muchos departamentos, está prohibido hasta poner un clavo, hasta la colocación de un clavo. O sea, no se puede poner nada sobre la pared. O todas modificaciones que se lleven a cabo dentro de un departamento tienen que estar aprobadas por el consorcio. ¿Qué es el consorcio? Bueno, el consorcio es un grupo de vecinos que administra el departamento. Se elige cada tanto tiempo, ¿no es cierto? Según especifique el, según especifique no me sale, bueno, como la ley, no me sale. Según el reglamento, según lo especifica el reglamento del conjunto inmobiliario, se eligen cada cierto tiempo un grupo de personas que administra y que dice, bueno, mira, tenemos que pintar la fachada del departamento. Bueno, nos juntamos y decimos de qué color lo pintamos, cómo lo pintamos, a quién contratamos para que pinte, ¿no es cierto? Pero mirá, se rompió la bomba de agua, que son cosas que pasan siempre, ¿no es cierto? Se rompe la bomba de agua y no está subiendo agua al tanque. Bueno, tenemos que ya solucionar. Hay cosas que hay que solucionar ya. Entonces se llama al administrador del consorcio y bueno, y el tipo en ese momento tiene que llamar ya al plomero y cambia la bomba. ¿Por qué? Porque todos los edificios del departamento quedan sin agua, ¿no es cierto? Todo el agua sube por una bomba. No sé si se le ha pasado a los que viven en el departamento, pero si se rompe una bomba, que es algo muy común por ahí, porque no hay presión de agua, porque la cisterna quedó sin agua, hay que salir corriendo ¿cómo se llama? A comprar una bomba, y bueno, esa tarea la hace el administrador de los consorcios. Bueno, dentro de las normas, y ya terminando con los gráficos, están las planillas complementarias. En cada planilla complementaria se deben designar las superficies de cada uno de los departamentos. Acá tenemos, por ejemplo, unidad funcional 1, qué superficie cubierta tiene, ¿no? Por ejemplo, la unidad 1 está compuesta por dos polígonos, véanlo acá. La unidad 1, la unidad funcional 1, o sea, una sola persona ha comprado dos departamentos, o así se ha designado, ¿no es cierto? Tiene el polígono 1 de la planta baja y el polígono 1 del primer piso. Entonces tiene dos departamentos. Esa unidad funcional está formada por dos departamentos. Acá está la superficie cubierta que posee cada departamento, la superficie semicubierta, cuánto de balcón tiene, los totales, ¿no es cierto? Y el porcentaje del 100% de todas las unidades privativas. Acá dice unidades funcionales, entonces acá están todas las unidades funcionales, el total de toda la superficie cubierta y el porcentaje que tiene ese edificio dentro del 100% de la superficie cubierta, ¿no es cierto? También están la planilla de unidades complementarias, ¿eh? Unidad complementaria A, B, C, D, etc. ¿A qué polígono pertenecen? Por ejemplo, la unidad complementaria A pertenece al departamento 1 del piso 3, la B al departamento 2 del piso 3. O sea, todas las unidades de estas complementarias pertenecen al piso 3, ¿no? También la superficie cubierta, cuál es la superficie total del polígono, ¿por qué? Porque no suma ni descubierta, ni balcones, ni nada, y acá está la superficie total de estas complementarias. Y son diferentes planillas entonces que van computando. ¿Para qué sirven estas planillas? Bueno, estas planillas, la parte importante de acá, es los porcentajes. ¿Por qué? Porque cada persona en un departamento va a pagar en virtud, va a pagar expensas y va a pagar las expensas y más que nada, ¿no es cierto? En virtud de la superficie cubierta que tiene. Por ejemplo, esta persona que tiene, vean acá, un total de 114 metros cuadrados,
participa en un 22% de las expensas. Es decir, tiene que pagar un 22% de lo que vale el mantenimiento del edificio. Mientras que esta persona que tiene la unidad funcional más chica, ¿no? Tiene únicamente 36 metros cuadrados, paga un 7,2%. O sea, si los impuestos vienen 100 pesos, esta persona tiene que pagar 22, esta persona tiene que pagar 7, esta persona paga 23, etc. Ese tipo de porcentajes es lo que me indica con qué cantidad tiene que contribuir a las expensas, ¿no? Y las expensas son para el mantenimiento del edificio. Gas, luz, agua de las partes comunes, aparte de las partes propias, ¿no es cierto? Pagar al conserje, pagar si hay alguna rotura de un vidrio, por ejemplo, de la planta baja, si se rompe la vereda, etcétera, etcétera, arreglos que hay que hacer en el departamento, y todo eso se cubre con las expensas. Las expensas son, ¿cómo se llama? Ustedes ven por ahí, no sé si algunos viven en departamento, pero las expensas es como un impuesto más, ¿no? Los que viven en departamento tienen que pagar un impuesto más que se denomina las expensas. Aparte de los servicios de luz, agua, cable, cloaca, todo lo que se pague, ¿no es cierto? Tienen que pagar las expensas para el mantenimiento del edificio. Y como dijimos, bueno, lo que hablamos hasta recién, hablaba todo de conjuntos inmobiliarios, que antes llamaban PH, es decir, propiedad horizontal, para departamentos. Pero todo lo que hablamos es extensivo también para propiedades que estén no necesariamente sean departamentos, son los también llamados barrios cerrados. Barrios cerrados, club de campos, country, parques industriales, cementerios privados, etc. Todo lo que vimos anteriormente es también válido para explicar el funcionamiento de estos tipos de urbanizaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de un barrio cerrado? Bueno, de un barrio cerrado, la principal característica es que su perímetro está cerrado, ¿no es cierto? Es cerrado. Mediante rejas o una alambrado olímpica, ¿para qué? Para impedir el ingreso de otras personas, ¿no es cierto? Pero no puede cerrarse con muros, ¿no? Tiene que ser, entre comillas, tiene que ser visible lo que hay adentro del barrio cerrado, no se puede cerrar con un muro. Entonces, por eso dice mediante rejas o alambrada olímpica, que son controlados por servicios de seguridad, y bueno, y generalmente tienen calles pequeñas. ¿Por qué digo que generalmente tiene que ser visible? Porque los barrios cerrados ponen el alambre, pero por adentro ponen una tela, una media sombra que no se vea, o si no ponen plantas, cosa de que oculten un poco la vista hacia adentro del barrio cerrado, ¿no es cierto? También tienen partes privadas y comunes. Las parcelas, por ejemplo, son propias. Las parcelas me refiero al lote que yo compro, donde voy a construir mi casa, es una parte privada. Y las partes comunes son, por ejemplo, las calles, las plazas, iglesias, puede tener escuelas, como hablábamos ayer. Hay barrios acá en Santiago que tienen escuelas o tienen proyectos de realizar escuelas adentro de la superficie del barrio, tienen cancha de fútbol, cancha de golf, hasta cancha de polo, por ejemplo, ¿no? Poseen un reglamento también con normas de funcionamiento, ¿eh? Por ejemplo, y las áreas están en este reglamento, está especificado qué áreas son para qué. Por ejemplo, áreas de esparcimiento, que no se pueden modificar, no puede, por ejemplo, dentro de lo que diga una plaza, no podemos ya después ir y construir un salón, ¿no? Eso ya está hecho como ¿cómo se llama? Está hecho para un esparcimiento. Y tiene limitaciones y restricciones a los derechos particulares. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, todo esto está arreglado, ¿no es cierto? Yo voy a un barrio cerrado, compro sabiendo todo esto. Sabiendo que yo voy a tener restricciones, por ejemplo. Por ejemplo, una de las restricciones comunes es los metros que yo tengo que dejar hacia los costados de las casas vecinas, ¿no es cierto? Yo compro un lote, por ejemplo, supongamos, de 20 metros de frente, ¿no es cierto? Por 40 metros de fondo, 20 por 40. Pero yo tengo que dejar, desde mi vecino, desde el límite de mi vecino de 20 metros, tengo que dejar 5 metros hacia adentro. Es decir, que yo no puedo construir una casa que tenga 20 metros de ancho. Si me dicen que tengo que dejar 5 y 5, puedo construir únicamente una casa que tenga 10 metros. Tengo que dejar un espacio de 5 metros hacia ambos lados de mi vecino.
y desde la límite de la vereda, del límite de mi parcela, puedo construir tantos metros hacia adentro. Todo eso está especificado, ¿no es cierto? ¿Para qué es esto? Y bueno, para que supuestamente haya una mejor convivencia. Este, por ejemplo, que yo retire la casa, mi casa tenga 3 metros o 5 metros de separación con el lote de al lado, me impide que yo escuche los gritos o si se están peleando la pareja de al lado, yo no escuche el lote, desde mi casa no lo escuche, ¿no es cierto? Porque hay una separación de 6 metros. Entonces esas son una de las condiciones que por ahí se ponen, ¿no es cierto? O que los chicos no molesten, si hay chicos no molesten a la siesta con su grito a la gente que quiera descansar, ¿no es cierto? Esas son condiciones que se ponen para, entre comillas, mejorar un poco la, 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 la convivencia, ¿no es cierto?, entre las familias. Cosas que por ahí no pasan en las casas de barrio, o sea, eh, fácilmente escuchamos lo que grita la vieja de enfrente que nos está gritando, ¡ah, ya! ¿No es cierto? Eso lo escuchamos nosotros de enfrente a la casa al lado cuando están peleando. En los barrios cerrados no pasa eso. Pero son, como dice acá, son limitaciones y restricciones a los derechos particulares. Si yo compro una casa, debería poder construir dentro de ese lote, construir la casa que a mí se me antoje. Pero bueno, no. Hay limitaciones que están reglamentadas. Todo reglamentado. Y cuando yo compro, tengo un régimen disciplinario, yo compro y sé que estoy comprando eso. Sé que compro por ejemplo, en cualquier barrio cerrado de Santiago, que hay muchos, ¿no es cierto? Y yo tengo que transitar a baja velocidad, ¿no? No puedo ir a 80 por la calle, ni a 60. Capaz que dice que la velocidad máxima es 20, ¿no es cierto? O me compro una super casa, me armo una super casa y no puedo armar ¿cómo se llama? Invitar amigos a una joda, hacer un asado o algo, o poner música, festejar un cumpleaños, ¿por qué? Porque está dentro del reglamento evitar ruido molesto. Y si yo lo hago, me como una multa. Me como una multa que me impone, el propio barrio. El propio barrio me pone esa multa. Acá este barrio no es para, por ejemplo, para hacer fiestas. No se puede. Este barrio no es para andar moto de enduro con escape, ¿no es cierto? Como lo mismo que los departamentos, que a veces no se permiten no se permiten mascotas, no se permite tener plantas, etcétera. En estos barrios, por más que sean barrios grandes, superficies grandes, también tienen esas restricciones. Y se distribuyen los gastos, eso es lógico, o sea, eh, las calles son espacios de circulación, pero pertenecen a todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, el alumbrado no es público. El EDES no puede entrar a cambiar, el EDES no, pero claro, el EDES no puede entrar a cambiar un poste de luz si se cae. Eso pertenece al consorcio. Si se quema una farola de alumbrado público, pertenece al consorcio. Si revienta un caño o revienta la cloaca, pertenece al consorcio. La recolección de residuos no entra a la municipalidad con el camión recolector, sino que la recolección la realiza el consorcio, ¿no es cierto? O sea, todo eso, el que lo crea, el dueño que crea o que hace un barrio cerrado, lo tiene en cuenta. Y es un negocio para él también. No solamente el negocio de él es vender los lotes, ¿no es cierto? Lotear y vender todos los lotes y listo, me desentiendo, sino que muchas veces la gente, los dueños, continúan siendo administradores. Ellos se designan como administrador, ¿me entendés? Yo, vamos a ver, Agustina es la dueña del lote y ella se designa como administradora perpetua. Ella es la dueña del consorcio, ¿no es cierto? Después sí, elegiremos a los otros miembros, a los vocales, a los tesoreros y todo eso, pero Agustina se hace cargo de todo, de manejar todo. Entonces Agustina se hace cargo de contratar a las personas que recolectan los residuos, a las personas que mejoran las calles, ¿no es cierto? Porque generalmente esas son calles con ripio, y si se rompe el ripio hay que bachearlo, o si se rompe la parte hay que bachearlo, ¿no es cierto? Que poda las plantas, que hace todo el mantenimiento de las partes comunes, corta el césped de la cancha de fútbol, bueno, etcétera, etcétera. Y como le decía, hay muchos barrios que incluso que tienen escuelas. Entonces la gente compra un lote, por ejemplo, no me sale el nombre del barrio, pero un barrio que está para la zona de Maco, la gente compra el lote y cuando vos vas a comprar te dicen, mira, tengo estos lotes.
Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Mira, este lote te vale 1.000 pesos y es el lotecito y tenés acceso a la cancha de fútbol. Después tenés este lote que te vale 1.500 y tenés acceso a la cancha de fútbol, la cancha de básquet y, y bueno, y podés entrar a la pileta. Y este lote que te vale 2.000 pesos, que es el más caro que tengo, tenés acceso a la cancha de fútbol, cancha de básquet, tenés a la, ¿cómo se llama? A la cancha de polo, vas a tener acceso a la escuela, tus hijos ya tienen el banco, o sea, con la compra del lote vos ya compras el banco para que tus chicos vayan a la escuela y te olvidás. Vale 2.000 pesos, 2.000 pesos, digo yo, un precio. Un lote de eso vale, no sé, estamos hablando justamente de catástrofe, estamos hablando de hasta $12.000 más o menos el metro cuadrado de algunos lotes, un barrio cerrado. Imagínense, ¿no? Todo lo que pueden comprar. O sea, todos los derechos que compran con la plata. En realidad van ampliando los derechos con esa compra de plata. Y los barrios tienen para todo. Tienen para gente con plata, tienen para gente con mucha plata, ¿no es cierto? Están distribuidos por sectores. Que son necesariamente comunes. Como son las vías de circulación, de comunicación, áreas destinadas a actividades deportivas y recreativas y, como dijimos, instalaciones de servicio común. Puede tener escuelas, comercios, templos, ¿no es cierto? Y bueno, y todo bien que está afectado al uso comunitario. Todo eso, como dijimos, está reglamentado, como en el caso de la propiedad horizontal. Y todo está regulado. Y todo esto está reconocido, ¿cómo se llama? En el Código Civil. Ustedes vean, por ejemplo, esta imagen que esto es del Tigre, un barrio del Tigre, y es impresionante. O sea, esto era una zona de bajos de lagunas, toda una zona de anegadizos. ¿Qué hizo el tipo que tenía eso? Tenía anegadizos, tenía patos nada más, gansos, y el tipo empezó a rellenar. Empezó a rellenar por acá, empezó a rellenar por acá, relleno acá, le voy dando formita, le doy forma para acá, dejo un lago acá, dejo otro coso, y todo esto es un barrio súper privado, que no recuerdo cómo es, pero un barrio muy exclusivo del Nordelta, de la zona de Tigre, y bueno, y tiene lagos y tiene todo, ¿no? Y hay un barrio que están desarrollando en Santiago que no tiene casi nada que envidiarle a esto. ¿Por qué? Porque tiene acceso al río, va a tener playas privadas, va a tener también un lago privado, etcétera, etcétera, con la reserva ecológica. Y bueno, no va a ser como el Tigre, pero acá, a kilómetros nomás de Santiago del Este. No me acuerdo, está en la banda, está casi enfrente a la Solís. Es un barrio que está casi enfrente a la Solís. O sea, pero en la banda, ¿no es cierto? En los romanos. Pero no recuerdo, no sé si es de los Bruno, creo que es, no me acuerdo, no recuerdo bien cuál es la propiedad. Pero el plano ya lo presentaron en catástrofe y bueno, está ahí para probarse. Bueno, estos planos especiales deben contener o deben indicar qué superficie está dedicada para cada cosa, ¿no es cierto? Yo hago el plano, lo loteo y hago diferentes superficies. Y esas superficies, como decíamos antes, ya están destinadas. O sea, ya el proyectista, que es algo que hay que tener en cuenta, en este caso, nosotros como profesionales tenemos ideas. Yo puedo decir, mira, a este barrio le puedo poner acá una placita, acá le digo un espacio común, acá meto la canchita de fútbol, acá meto el coso. Pero el día de mañana, bueno, podemos cometer errores, como todo el mundo. No somos nosotros proyectistas, urbanistas y todo eso. Entonces, este es un trabajo que los profesionales deberían hacer en conjunto con un proyectista, ¿no es cierto? Que el proyectista haga, dibuje, divague, haga lo que quiera, y nosotros vamos, medimos, replanteamos y dibujamos el plan, ¿no es cierto? Pero por ahí resulta difícil que nosotros, porque no es nuestra preparación no está para esto, o sea, no hemos preparado, no hemos estudiado para hacer esto. Pero bueno, lo que se dibuja en el plano queda en el plano, ¿me entienden? Porque el día de mañana, un área de esparcimiento, ¿no? No la podemos utilizar para mantenimiento. En el plano dice que es esparcimiento, entonces es esparcimiento. Porque la gente que compró vio el plano y compró que al lado yo tengo una plaza. Entonces, el día de mañana no puedo venir y poner un motor para extracción de agua, por ejemplo, hacer un pozo y poner un motor de extracción de agua para regar. Y no, escuchame, yo compro una plaza al lado, no me puedes poner hoy un motor que va a estar funcionando todo el día, taca, 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 ¿no es cierto? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y estas son las superficies o más o menos las denominaciones que puede haber en un barrio, ¿no es cierto? Las parcelas para vivienda, área de esparcimiento, de circulación, de seguridad,
espacios verdes, mantenimiento, ¿no es cierto? Las calles para calle, ¿sí? Podemos tener las calles de circulación común para entrar y salir a los lotes, o generalmente algunos barrios dejan una calle de circulación de seguridad que es por los costados del barrio, ¿no es cierto? O sea, está el alambrado perimetral del barrio, hay una calle que es pequeña de 3 o 4 metros, que es para que circule una moto o para que circule un cuatriciclo de seguridad privada, y no es para que circule la gente, ¿no es cierto? Es exclusivo para circulación de seguridad. Todo eso se va definiendo. Hay muchos casos, hay muchos casos. Y bueno, que dice que los formatos establecidos por los planos de mensura, bueno, a veces también se agregan esas tipologías, lo que hablábamos acá, algunas limitaciones y todo eso. También llevan un ¿cómo se llama? Una planicie de superficie, donde indican la superficie propia, es decir, los destinos que tienen, ven acá, ven, residencial, 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 ¿no es cierto? Y la superficie de mensura, las partes privativas, las partes para servicios, las vías de circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta acá termina, chicos, este tema, que es un tema largo. Son 37 diapositivas. Y bueno, esto lo vimos ayer, que eran los ejemplos de los otros tipos de planos especiales. ¿Cierto? Por ejemplo, un plano de un barrio cerrado, ¿no? Un ejemplo de un barrio cerrado. Este es el barrio que está... nunca me acuerdo el nombre. Bueno, acá está el canal de la banda que va a Fernández, y esta es la ruta 5. Este es el barrio que está hacia la derecha. Antes de llegar al ¿cómo se llama? Al Jardín del Sol, al cementerio privado, está este barrio está pegado al canal. Y este es el barrio del Bosque. Este es el barrio del Bosque. El barrio residencial donde vive el gobernador en una época. Bueno, tiene las parcelas, las parcelitas, las áreas de circulación, un área grande que es para recreación, y bueno, y cada una de las parcelas ubicadas. Son todos ejemplos de los casos. Muy bien. Humberto no está porque está con un problemita de salud, así que le quería explicar más o menos lo que es el ¿cómo se llama? El trabajo práctico. Esperen un segundo, lo explicamos. En el trabajo práctico vamos a hacer nosotros la verificación, o el trabajo que les pido yo es que verifiquen una parcela. Es decir, que copien. Van a copiar una parcela, una unidad privativa, cada uno tiene asignado ahí en el Excel qué unidad funcional son. Véalo, porque dice piso 1, ¿no es cierto? Unidad funcional 2, unidad funcional 3. Cada uno haga la que le corresponde. Así no se están... A ver si pueden ver esto. Sí. Bueno, van a dibujar la parcela, que está dibujada en verde, van a dibujar los muros, por supuesto, y van a acotar los anchos de muros. Eso es parte de la parcela o del dibujo que tienen que hacer ustedes. Al que le toque, por ejemplo, la unidad funcional 5, va a dibujar la línea verde, el ancho que tiene, y van a dibujar el perímetro por afuera del ¿cómo se llama? De esta unidad funcional número 5. Y también van a tener que dibujar el acceso, es decir, la parte común. Van a tener que dibujar esta partecita, ¿no? O sea, aparte de esta parcela, la unidad común que es el acceso. Eso dentro del formato de la verificación. Hay uno que en el CAD que le pasamos la semana anterior, en el plan de mensura está cuál es la carátula de verificación, y están indicadas ahí en blanco, como los gritos blancos, dónde van cada una de las ¿cómo se llama? Cada uno de los nombres de las partes que tienen que completar ustedes. Entonces van a completar la unidad funcional 5, por ejemplo, el que le toque la 5, va a dibujar la 5, sin estas divisiones internas, ¿cierto? Sin estas divisiones internas, y van a dibujar el polígono de la superficie común. Nada más que eso, ¿no es cierto? Van a poner acá unidad funcional 5 como lindero, nada más, y listo. Y los datos que van a sacar, los van a sacar acá del ¿cómo se llama? Lo van a sacar de la carátula. Hay una parte donde dice, de la parte provincial, ¿no es cierto? Que dice departamento, sección, manzana, todas cosas que vimos en el plano de mensura, y le van a poner la unidad funcional que continúa.
El padrón le van a poner el que tiene el padrón acá origen, el nombre del propietario, no me acuerdo qué es lo que decía el plano, pero bueno, van a complementar acá en Costa la carátula. No tengo acá en la computadora en este momento el ejemplo de la verificación, de cómo es el plano de verificación, pero si tenemos más hacia el fondo cómo está dibujado la verificación. En uno de estos planos. Acá está, ¿no? Cómo es el informe de verificación. Entonces van a dibujar la parcela, más la parte de escalera, que le toca a cada uno, el piso que le corresponde, un pequeño croquis de ubicación que van a copiar del plano, es el mismo croquis de ubicación, porque ubican dónde está la parcela, dónde está el terreno, dónde está ubicado el edificio, digamos, las referencias. Y acá arriba completan los datos con lo que dice en la carátula. Y creo que en profesional, en alguna parte, tienen que poner el nombre de ustedes y bueno, y nada más. Eso es lo que tienen que hacer con el práctico. Cualquier cosa, bueno, creo yo que si Humberto se pone mejor el sábado, lo explicará él, o si no, yo le explico esa parte de la práctica. Y bueno, pongámonos de acuerdo, chicos, por el WhatsApp. A ver. Pongámonos de acuerdo por el WhatsApp para decidir qué día podemos hacer una consulta. El día que a usted le parezca. Si les parece, puede ser el martes en el horario de clase, o si no, puede ser el lunes por la tarde. Ya me parece que el martes a la tarde ya sería, o sea, el martes muy a la tarde ya sería muy sobre la hora para que estén preguntando. Sí, el lunes. Es un lunes mejor. ¿Cómo? El lunes, bueno, el lunes por la tarde-noche. Sí, no sé si los demás chicos pueden, no sé si les queda corriente. Bueno, organicémonos, dijo. Veamos por el WhatsApp. ¿Sí? Bien. Bueno, véanlo, chicos. Véanlo, pónganme el WhatsApp. Profe, a tal hora, hasta ahora yo no puedo, bueno, un poquito más tarde. Y yo dejo el lunes para el lunes de la tarde, después de, digamos, 6 de la tarde, 7 de la tarde, para hacer una horita de consulta, lo que sea necesario. Pero si ustedes no me dicen, yo no me conecto, ¿no? O sea, si ustedes tienen consulta, me avisan, si no... Bien. Realmente no, por mi parte, realmente todavía no me he puesto a estudiar ya del todo, porque, bueno, hoy he rendido un final, por eso he estado estudiando. ¿Qué fue? Bien, he sacado un 10. Perfecto, perfecto. Sí. Doble ejemplo de Arce, que va a pagar el asado. Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces, si Dios quiere, y si ustedes quieren también. Y si Humberto no puede dar la clase del sábado, trataré yo de darla del sábado. Bien. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes.